¿Qué lo alcanzará? 200 drones ucranianos atacan con fuerza instalaciones petroleras en toda Rusia. Sí, va directo hacia Lukoil. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan en el Donbass. Para los rusos hay amenaza de cerco. Europa se prepara intensamente para un ataque durante los ejercicios militares en Bielorrusia. Militares iraníes también han llegado allí. La inteligencia militar ucraniana destruyó un puesto de mando del ejército ruso, junto con un montón de altos oficiales muertos. En el Kremlin declararon que se retiran de las negociaciones de paz y la OTAN prepara una respuesta militar por el ataque a Polonia. Pedófilos que violaban huérfanos en internados se postulan en las elecciones locales en Bashkiria. Atentado contra el principal propagandista del Kremlin, Solovyov. ¿Logró sobrevivir? Amenaza nuclear para Kharkov. Rusia ataca deliberadamente laboratorios con uranio enriquecido. Hola, me llamo Anastasia Dmitrovskaya. Ahora mismo lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos más en los vastos espacios de YouTube. En la noche del 12 de septiembre, la Federación Rusa fue atacada masivamente por más de 200 drones. Esto hay que grabarlo, Grisha, como ella, otra vez, ellos mal. ¿Qué nos va a alcanzar? Todo empezó a brillar. Lo grabé justo ahora. Se escucharon explosiones en Smolensk. Allí, los residentes locales informaron que un depósito de petróleo de Lukoil fue alcanzado. Silencio. Bueno, al menos ciérralo, no sea que ahora vaya directo a Lukoil. Sí, todavía tenemos tiempo. Sí, va directo a Lukoil. También, en la noche del 12 de septiembre, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, declaró que hubo un ataque al puerto petrolero de Primorsk. Allí se desató un incendio en uno de los barcos. En total, según Drozdenko, derribaron 30 drones sobre la región. Mira, se levantó una bonita nube en forma de hongo. Mientras tanto, en el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo, debido al ataque de drones, se retrasaron 28 vuelos. 13 más fueron cancelados y 11 aviones se dirigieron a aeródromos alternativos. En el Ministerio de Defensa ruso, como ya es habitual, informaron que derribaron todos los drones. Naturalmente, como también es habitual, no se informa de ninguna consecuencia de este ataque. Pero a juzgar por los videos que publican los propios rusos, sí hubo impactos y bastante fuertes. Este tipo de presión de sanciones sobre la economía rusa, en mi opinión, es muy efectiva. Y como vemos, a los rusos no les está yendo muy bien eludir estas sanciones. Me parece que este tipo de ataques deben continuar y ampliarse. Y quizás cuando los rusos cambien los automóviles por burros o caballos entiendan algo. Dale like a este video si estás de acuerdo conmigo. Rusia y Bielorrusia han comenzado los ejercicios militares Zapad 2025. El 12 de septiembre comenzaron en Bielorrusia los ejercicios estratégicos Zapad 2025, durante los cuales las tropas bielorrusas y rusas practican acciones para repeler una posible agresión y mejorar la cooperación. Los ejercicios continuarán hasta el 16 de septiembre y se realizarán en campos de entrenamiento de Bielorrusia y Rusia. Lo interesante es lo siguiente. Polonia cerró completamente la frontera con Bielorrusia desde la noche del 11 de septiembre debido a los ejercicios militares Zapad. Además, esta decisión se tomó incluso antes del incidente con la caída de los drones rusos. El Sejm de Letonia votó el jueves a favor del cierre total de las fronteras del país con Rusia y Bielorrusia durante los ejercicios militares Zapad. Además, Polonia y Letonia restringieron los vuelos sobre parte de su territorio en la frontera con Bielorrusia. Por cierto, nuestras fuentes en las fuerzas de defensa informan que en estos ejercicios participarán 600 militares de Irán y parte de ellos ya se encuentra en territorio bielorruso. No está claro si en este momento existe una amenaza seria por parte de Rusia y Bielorrusia, pero lo que sí está claro es que en Occidente, al parecer, empiezan a tomarse en serio este tipo de provocaciones por parte de Lukashenko y Putin. Y esto, les diré sinceramente, no puede sino alegrarme. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si su país apoya nuestra lucha contra el imperio del mal.
Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros por ahora continuamos. Lo más interesante está por venir. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado nuevos territorios en la región de Donetsk. Los analistas de Deep State informan que las fuerzas ucranianas en la zona de Dobropilia, en la región de Donetsk, rechazaron a las tropas de ocupación rusas cerca de las aldeas de Shahov y Vladimirovka, en el distrito de Pokrovsk. Además, un poco más al oeste, las fuerzas de defensa se han acercado notablemente al cerco total del grupo ruso. Cabe señalar que este ya podría ser el segundo cerco para los ocupantes en esta zona. El primero se encuentra un poco más al norte, cerca de la ocupada Kucheryov Yar. Mientras tanto, en la región temporalmente ocupada de Zaporilla, combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania atacaron el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Se sabe que murieron altos oficiales del 35º Ejército ruso. Las fuerzas de defensa de Ucrania, junto con los partisanos, localizaron y volaron un puesto de mando de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la región ocupada de Zaporilla. Entre los 17 fallecidos se encontraron 2 tenientes coroneles. Por supuesto, no hay declaraciones oficiales y, de hecho, tampoco hay pérdidas. Pero mientras que el Ministerio de Defensa ruso no reconoce pérdidas, el tercer batallón de fusileros motorizados de la 9ª Brigada Motorizada Independiente de la Federación Rusa sufre enormes bajas de personal. En el informe del subcomandante del Batallón para el Trabajo Militar Político, el guardiateniente primero Mamontov, se indica que al 2 de septiembre de 2025 es necesario cambiar el estatus de 193 militares que figuran como desaparecidos. En el informe se indica que ya se han presentado documentos para 158 personas y que aún se están recopilando documentos de los familiares para 35 personas. Para comprender la magnitud de la situación, cabe aclarar que el personal de un batallón de fusileros motorizados es, en promedio, de 500 personas. Es decir, se reconoce como fallecidos a casi el 40% del total de los militares. Pero les recuerdo, en el ejército ruso no hay bajas. Mientras tanto, los partisanos de Atesh atacaron la planta de defensa antiaérea en Tula. Bueno, se destruyó una torre de comunicaciones, pero los principales fracasos del enemigo ahora no están ni siquiera en la retaguardia, sino directamente en la línea de enfrentamiento. Los detalles a continuación en nuestro informe militar. Un golpe preciso y los ocupantes fueron aniquilados. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania destruyó un barco de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa cerca de Novorossiysk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron un barco que los rusos pusieron en servicio en el año 2015. Su valor es de aproximadamente $60 millones. En total, Rusia tiene 4 de estos buques, ahora quedan 3. Además, los agentes del movimiento Atesh atacaron la planta de defensa antiaérea en Tula y destruyeron una torre de comunicaciones. Mientras tanto, en Bielorrusia están construyendo una base militar secreta. Las obras de construcción en el sur del país están ahora en pleno apogeo. La superficie de la construcción equivale aproximadamente a 280 canchas de fútbol. En los medios rusos se escribe que, posiblemente, aquí se instalará el complejo de misiles ruso Oreshnik. La aparición de esta información puede considerarse como un elemento de operaciones de información y psicológicas. Lo que sí está confirmado es que, efectivamente, en el territorio de la República de Bielorrusia se ha modernizado una base militar cerca de Osipovichi, donde está desplegada la 465 Brigada de Misiles. Cabe señalar que allí realmente se construyeron 3 nuevos hangares en los que se encuentran los complejos Iskander-M. Y mientras Lukashenko cumple en secreto las órdenes de Putin, Polonia cierra completamente la frontera con Bielorrusia desde la noche del 11 al 12 de septiembre, incluyendo los pasos ferroviarios. El país tomó oficialmente esta medida debido a los ejercicios militares ruso-bielorrusos que comienzan el viernes. Pero en realidad, por supuesto, se trata de esos mismos drones que volaron hacia Polonia, incluso desde el territorio de Bielorrusia. La agenda de estos ejercicios militares será la implementación del llamado corredor de Suwałki, es decir, una invasión desde el territorio de la República de Bielorrusia con el objetivo de crear un corredor terrestre que conecte la República de Bielorrusia con el enclave ruso de la región de Kaliningrado. Por eso, estas acciones preventivas por parte de Polonia son una respuesta a posibles provocaciones de la Federación Rusa. Y sí, en Polonia siguen contando los drones del Kremlin. Recordemos que en el territorio del país se encontraron restos de unos 15 drones rusos. Uno de los drones cayó en el territorio de una base militar. Al mismo tiempo, los drones Gerand de Putin estaban equipados con tanques de combustible adicionales. Gracias a esto, los Suave pudieron recorrer una distancia de más de 700 kilómetros.
Y aquí es importante destacar lo siguiente: los drones que entraron en Polonia no se dirigían a cualquier lugar, sino hacia la base de la OTAN en Rzeszów. Es interesante preguntarse si después de esto, la alianza seguirá mucho tiempo simplemente preocupada. En cuanto a los tanques adicionales, no descarto que esto sea precisamente un elemento de una provocación planificada por la parte rusa. Las características técnico-tácticas de los Gerán alcance de hasta 450 kilómetros. La versión principal que está promoviendo ahora la parte rusa es que los Gerán fueron neutralizados por medios de guerra electrónica y la defensa antiaérea de Ucrania cambió la dirección, el movimiento y en consecuencia, después de desviarse, violaron el espacio aéreo de Polonia. Vuelvo a subrayar, la mayoría de los Gerán fueron lanzados directamente desde el territorio de la República de Bielorrusia. Por su parte, el canciller de Alemania declaró que este incidente con los drones demostró la necesidad de una reforma sustancial de la defensa antiaérea de la alianza en Europa. En el momento de contrarrestar los UAV, se desplegaron F-35 y en consecuencia se utilizaron misiles para destruir los Gerán, que cuestan $10,000. Pero un misil cuesta alrededor de $1,5 millones. Esto en consecuencia evidencia la falta de preparación del bloque de la OTAN para repeler ataques a gran escala, ya sea de la Federación Rusa o de la República de Bielorrusia, contra el territorio de los países de la OTAN, utilizando medios aerodinámicos de destrucción. Mientras tanto, Rusia sigue utilizando el territorio de Crimea para su logística militar. Desde los primeros días de la invasión a gran escala a Ucrania, Rusia ha estado trasladando sus tropas al frente sur, a las regiones de Jersón y Zaporizhia, utilizando para ello el puente de Kerch. La Federación Rusa entiende perfectamente la importancia clave de Crimea. Esto incluye, por supuesto, la infraestructura de las bases militares y, además, sirve como plataforma para ejercer una mayor presión sobre la Ucrania continental. Por eso, la principal tarea de la Federación Rusa es mantener el control de la península precisamente por medios militares. Y para combatir a los ocupantes, el Reino Unido y Ucrania están lanzando la producción conjunta de drones interceptores que serán eficaces para destruir los Shahed rusos y otros drones de ataque. Tercera corresponsal. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen la línea del frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora propongo hablar sobre las elecciones en Rusia. Más precisamente no sobre las elecciones en sí, sino sobre algunos candidatos en particular. En resumen, el 14 de septiembre se celebrarán elecciones en Beloretsk. Es una ciudad en Rusia, en los Urales del Sur, y allí se elegirá una nueva composición del Consejo Municipal de Beloretsk. Y todo estaría bien si no fuera porque nuestras fuentes nos contaron que pedófilos de Rusia Unida figuran entre los candidatos allí. Y aquí lo de pedófilos no es una figura retórica. Los periodistas contaron que los diputados de Beloretsk durante muchos años usaron a niños bashkiros de internados como entretenimiento. Y las élites locales durante años suministraron niños del orfanato de Ulyanovsk para placeres sexuales. Y además todo esto era grabado en video. Según escriben los periodistas que cubrieron el escándalo con los diputados, el principal aficionado a los niños allí es el jefe del distrito de Beloretsk, Andrei Vanyuta. Todo esto ocurría, atención, en en Beloretsk sí, en el distrito de Beloretsk de Bashkortostán, en la propia ciudad de Beloretsk, donde no muy lejos de ahí, del orfanato, se encuentra, aunque no lo crean, una especie de taller de neumáticos. En ese taller de neumáticos se ofrecían servicios, se vendían niños para el placer de los funcionarios. Bueno, cuando salió el reportaje lo vi. Casi todos los altos funcionarios de la administración del distrito estaban allí, participaron y fueron grabados en esos videos. Pero supongo que en ese taller de neumáticos, amigos, miren, esto solo imaginarlo es imposible de imaginar. Estos eran servicios, digamos, de nivel más bajo. O sea, seguramente había servicios de alto nivel, servicios VIP, por así decirlo, para funcionarios de mayor rango. ¿Lo dudan? No tengo ninguna duda. ¿Y saben hasta dónde llegó la desfachatez? Que, no solo empezaron a usar a niños huérfanos, sino también a niños que evidentemente ya habían arreglado en general niños de familias. Y solo cuando los padres de los niños afectados, de los niños que sufrieron, presentaron una denuncia ante la policía. El escándalo con los diputados pedófilos fue tan grande que incluso llegó una comisión presidencial a Beloretsk.
Resultó que estaba implicado el mismo jefe del distrito, Andrei Ivanjuta, quien inmediatamente después del escándalo renunció abruptamente y sin explicaciones, e intentó, por supuesto, desvincularse de todo esto. Incluso recogió firmas junto con los participantes del esquema bajo una declaración diciendo que todo era una calumnia. ¿Pero qué pasó al final? Al final todo fue encubierto. Los investigadores dijeron entonces que no había muchos niños, solo unos pocos, y que solo había un culpable y ese estaba en prisión preventiva. Encubrieron ese caso penal. Se produjo una negativa a iniciar un proceso penal. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, en fin, pasando a las elecciones. Ahora prácticamente todos los candidatos a diputados de Rusia Unida en el distrito de Beloretsk están además vinculados con Ivanjuta y en parte con los niños y quieren conseguir un puesto en el Consejo Municipal. Y los candidatos, les diré, son todos como cortados por el mismo patrón. Aquí tienen, por ejemplo, al entusiasta amante de los niños, Sergei Vladimirovich Salov, quien junto con Ivanjuta daba lecciones de valentía en el orfanato. También está el bombero corrupto Renat Rivalovich Faisulin, a quien Ivanjuta felicitó personalmente por su premio. También está Ilyas Galevich Mukomedianov, director de las redes de calefacción, a quien, no lo van a creer, nombró el propio Ivanjuta y que cada año arruina la temporada de calefacción en ese mismo Beloretsk. Y además, entre los candidatos hay un sanador energético con educación estadounidense, un participante de la operación militar especial y un exalcalde de Beloretsk que fue destituido por corrupción. Todos estos individuos, por cierto, se postulan para el Consejo Municipal. A todos estos individuos se les plantean preguntas, en particular las relacionadas con el escándalo de los niños del orfanato. Todos estos individuos quieren poder. Y algo me dice que ese poder lo tendrán en un futuro muy cercano. Funcionarios europeos convencieron a Trump de la necesidad de presionar a Rusia. El medio político informa que los líderes europeos convencieron a Trump de la necesidad de presionar a Rusia para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Y aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de presionar a Putin para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones, la administración de Trump prefiere utilizar herramientas comerciales, como los aranceles, para vaciar el tesoro militar del Kremlin, mientras que la UE insiste en imponer sanciones oficiales a las empresas e instituciones financieras que colaboran con Moscú. Por lo tanto, no se podrá evitar el debate sobre cómo exactamente se debe presionar al Kremlin. Mientras tanto, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, anunció una llamada pausa en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo, añadió que aunque existen canales de comunicación entre los grupos negociadores, no se debe ver la situación con optimismo excesivo ni esperar resultados relámpago de las negociaciones. Y Peskov acusó a los líderes europeos de supuestamente obstaculizar una solución pacífica. Bueno, a Peskov ni siquiera lo voy a comentar. Pero en cuanto a las negociaciones entre Trump y los líderes de la UE, la historia resulta bastante interesante. ¿Qué opinas? ¿Logrará la UE llegar a un denominador común con Trump? Después de que drones rusos ingresaran en Polonia, la OTAN está preparando una respuesta. Y la publicación Bloomberg informa que la alianza está preparando precisamente una respuesta militar. Interesante, ¿cuál exactamente? La respuesta militar será coordinada por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN en Europa, Alexus Grinkevich, quien es responsable de la planificación y ejecución de todas las operaciones militares de la alianza. La fuente afirma que el mando de la OTAN está evaluando la situación y determinando los próximos pasos. A futuro aún nos queda mucho por hacer. Actualmente, los países miembros de la alianza están mejorando su armamento, lo que permite reducir los costos de las operaciones militares. Seguiremos haciéndolo junto con todos los países de la alianza. Al mismo tiempo, el presidente Trump hizo una declaración contundente que al parecer agradará al Kremlin. Dijo que el ataque de drones rusos contra Polonia podría haber sido un error. Eso podría haber sido un error, pero sea como sea, nada relacionado con esta situación me alegra. Y no es de extrañar escuchar tales declaraciones de Trump. En cambio, en la propia Polonia declararon que ni siquiera puede hablarse de un error. Incluso afirmaron que tienen pruebas de un ataque intencionado al territorio del país por parte de drones rusos. Rusia atacó deliberadamente a Polonia. Tenemos hechos y pruebas que lo confirman. Fue una provocación planificada, coordinada con una campaña de desinformación. Suavizar esta verdad refuerza la narrativa rusa. Cada palabra que socava el hecho de que enfrentamos un acto intencionado apoya la desinformación rusa. La desinformación también es un elemento de la guerra. El ministro de Digitalización de Polonia, Krzysztof Gołkowski,
Además, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia subrayó que Trump ya debería darse cuenta por fin de que Putin se burla de él. El presidente Trump debe ver que Putin se burla de él. Putin envía cada vez más drones. Primero a Ucrania y luego más allá. De hecho, resulta que incluso la OTAN empieza a actuar y Polonia entiende que esto está lejos de ser una coincidencia y solo Trump intenta blanquear a Putin. ¿Qué opina? ¿Cree que realmente podría ser un agente de Krasnov? A los ucranianos sin pasaportes rusos podrían deportarlos de los territorios ocupados. Y hace medio año, Putin emitió un decreto que obliga a los ucranianos en los territorios temporalmente ocupados que no tengan ciudadanía rusa a legalizarse o abandonar el territorio de Rusia antes del 10 de septiembre. Por legalización se entiende el registro de las personas como migrantes. Deben entregar sus datos biométricos a la policía y presentar allí análisis de VIH y consumo de drogas. Veamos todos los detalles. Rusia planea desalojar por la fuerza a los ucranianos de Ucrania. Se trata de aquellas personas que viven en los territorios ucranianos temporalmente ocupados y no tienen pasaporte ruso. En marzo de 2024, el dictador ruso Vladimir Putin firmó un decreto según el cual, a partir del 10 de septiembre de 2025, los ucranianos sin pasaporte ruso serán considerados migrantes ilegales y podrán ser deportados por la fuerza. Llevar a un niño al jardín de infancia o a la escuela, conseguir un empleo en el servicio público e incluso en los servicios comunales, o conseguir trabajo en alguna empresa, es decir, para poder sobrevivir y ganarse la vida allí. Está claro que quienes no han obtenido el pasaporte no intentan ingresar al servicio público, entendiendo que ahora eso significa unirse al poder de ocupación y eso es un delito. Pero incluso en algunas empresas comunales que aquí se encargan de las calles, tampoco se podía conseguir trabajo sin pasaporte ruso. La supervivencia difícil de los ucranianos en los territorios ocupados ya existía antes. Ahora, los rusos privan a las personas incluso de la posibilidad de permanecer en su propia tierra natal. El pasaporte ruso lo han recibido personas que también siguen esperando a Ucrania, pero están en una situación sin salida, no tienen de qué vivir. Son pensionistas que si no reciben sus pensiones, simplemente morirán de hambre. Son personas que vivían de ayudas sociales, sí, y muchos de ellos simplemente perdieron su trabajo. En el documento se dice que los ciudadanos de Ucrania que supuestamente se encuentran ilegalmente en la Federación Rusa deben abandonar el país o legalizarse. Durante 10 años, en el territorio ocupado, ha crecido toda una generación de personas que son asociales, que nacieron allí ya durante la guerra, o que eran pequeños cuando empezó la guerra, es decir, tenían unos 7 a 10 años y ahora han alcanzado la mayoría de edad. Y ellos, aparte de borracheras, drogas, asesinatos, no han visto nada más en ese territorio. Y así crecieron, no quieren trabajar, no saben hacer nada excepto consumir drogas o beber, y simplemente no llegan a esas oficinas de pasaportes para obtener esos pasaportes. Pero ahora están causando problemas en ese territorio. Hay que deportarlos. ¿Para qué se necesitan allí? ¿Al poder ruso? Estarían dispuestos a deportarlos a Ucrania, pero no pueden, no hay conexión con Ucrania. Desde el 5 de enero de este año, los rusos han creado un registro de personas controladas en los territorios temporalmente ocupados. Allí, los ocupantes ingresan información sobre los ucranianos que no han obtenido el pasaporte ruso. Creo que se están formando, creo que se está recopilando esta información, creo que en algún lugar se está acumulando, para luego entender quién de estas personas es peligrosa para el poder ocupante y a quien ya hace tiempo deberían haber llevado a algún sótano y por alguna razón aún no lo han hecho. Desde el 5 de marzo de 2025 entró en vigor una ley que permitió a la policía ingresar en las viviendas de las personas sin ciudadanía rusa en los territorios temporalmente ocupados. Empezaron a entrar incluso unos a las casas de otros, los militares a los policías a los militares, a los ciudadanos de la Federación Rusa que ya están en el poder allí, que han alcanzado algún rango o se han ganado algún favor ante las autoridades. Ya tienen cierto nivel de vida, ingresos y poder, y de repente empezaron a recibir visitas de la policía. Porque por alguna razón en las listas no les indicaron que a esos no se les podía visitar. Creo que fue adoptada solo con ese propósito. Creo que no afecta a los demás ciudadanos comunes en el territorio ocupado, porque ninguna ley tiene validez en el territorio ocupado. En el Centro Ucraniano para la Lucha contra la Desinformación explican que la pasaportización forzada es una forma en que el Kremlin intenta crear la apariencia de legalidad en la ocupación de tierras ucranianas.
y las represalias y amenazas de deportación contra quienes no están de acuerdo en vivir en Rusia se convierten en una palanca con la que el país terrorista intenta reprimir cualquier deslealtad hacia el poder de ocupación. Rusia ha atacado 74 veces el laboratorio del Instituto de Yarkov, donde se almacena uranio enriquecido. Periodistas de New York Times escriben que la amenaza de contaminación nuclear en Kharkov aumenta cada vez más. El Instituto de Física de Kharkov, que participó en el desarrollo de las primeras bombas atómicas soviéticas, en 2010 accedió a dejar de trabajar con uranio apto para armas, entregándolo a Rusia a instancias de Estados Unidos con el fin de la no proliferación nuclear. El instituto todavía almacena materiales extremadamente peligrosos, como uranio en la fuente de neutrones, enriquecido a un nivel de radiactividad mucho mayor que el combustible utilizado en una central nuclear. El instituto no revela la cantidad exacta de uranio que se encuentra en la instalación. El edificio donde se encuentra el uranio enriquecido sufre daños regularmente por drones, misiles y artillería. En el acta de acusación, donde se afirma que un impacto directo podría provocar la contaminación de un área donde viven unas 640.000 personas, se acusa a 5 oficiales rusos de ecocidio, es decir, de intentar causar daño al medio ambiente como arma de guerra. Y aunque el problema se reconoce claramente, no hay ni una sola palabra, ni siquiera una insinuación de que se tenga la intención de resolverlo de alguna manera. Armenia se prepara para abrir sus fronteras con su antiguo adversario geopolítico, Turquía. Precisamente, los países se han acercado como nunca antes. La razón es el temor y el descontento de Ereván con la política del Kremlin hacia las antiguas repúblicas de la URSS. Putin ha vuelto a quedar en ridículo en el Cáucaso. Más detalles sobre todo esto en nuestro reportaje. Un acontecimiento importante para Armenia. Tras casi 33 años de aislamiento, el país está listo para restablecer sus relaciones con su vecino y volver a abrir la frontera común. Por parte de Armenia no hay ningún problema ni retraso. Estamos listos para abrir las fronteras y establecer relaciones diplomáticas. Ya mañana. La frontera entre Armenia y Turquía tiene una longitud total de 328 kilómetros. Desde el triple punto fronterizo con Georgia en el norte hasta el punto de unión con la frontera de Azerbaiyán en el sur. Está cerrada desde el 3 de abril de 1993, cuando Turquía bloqueó unilateralmente la frontera, justificando oficialmente esta medida por la ocupación de distritos azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias. En aquel entonces, hace 3 décadas, el gobierno de Ankara prometió abrir la frontera solo bajo la condición de que Armenia dejara de buscar el reconocimiento internacional del genocidio armenio por parte de los turcos y retirara sus tropas de la zona de conflicto en Nagorno-Karabaj. Y ahora, en 2025, parece que las discrepancias entre los países vecinos han sido superadas. Los expertos consideran que es así. Pashinyan intenta desviar el enfoque de las reclamaciones territoriales hacia el intento de construir relaciones pacíficas con los vecinos. Armenia adoptó un nuevo y drástico rumbo hacia la reconciliación con sus vecinos hace muy poco tiempo. Fue solo en agosto de este año cuando en la Casa Blanca tuvo lugar la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz con Azerbaiyán. En el documento se establece que Bakú y Ereván renuncian a las reclamaciones territoriales mutuas y también dejan de usar la fuerza el uno contra el otro. Y ya al mes siguiente, Armenia está dispuesta a olvidar viejas ofensas y comenzar una nueva página en la historia con la vecina Turquía, abriendo las fronteras terrestres entre ambos países. Esto es como una especie de epílogo al importante encuentro que tuvo lugar el 8 de agosto en la ciudad de Washington, cuando en Armenia, en Azerbaiyán y en muchos otros países se empezó a hablar de que había llegado la paz. Y tal vez esta sea una forma de incentivo para Armenia por parte de Turquía. Sin embargo, los expertos aclaran que no se debe confundir la intención de abrir las fronteras con la puesta en marcha real de los puntos de control locales. A pesar del claro deseo de Armenia de volver a tener buenas relaciones con sus vecinos, la decisión de reanudar el paso fronterizo no la tomará Turquía sola. Creo que Turquía no tomará esta decisión sin coordinarla con Azerbaiyán.
Los expertos señalan que por ahora no hay avances. Las fronteras siguen cerradas y el comercio solo se realiza a través de terceros países. Ni siquiera se han establecido relaciones diplomáticas. Y la principal razón siguen siendo los mismos problemas no resueltos con Azerbaiyán. La posición de Turquía en el Cáucaso es más fuerte que nunca, y la apertura de las fronteras con Armenia solo aumentará la lealtad de la población local hacia Ankara, aseguran los analistas. Sin embargo, algunos expertos consideran que las fronteras entre Turquía y Armenia no se abrirán ni este año ni en un futuro previsible. Después de todo, se viene hablando de esto desde 2020, el 11 de febrero de 2023. Parecía que el fin del bloqueo ya estaba cerca. En ese momento, la frontera fue abierta temporalmente, por primera vez en 30 años, para el envío de ayuda humanitaria desde Armenia a los afectados por el fuerte terremoto en Turquía y Siria. Después, Erdogan dio las gracias por el apoyo y volvió a poner el candado en sus puestos fronterizos. Después de todo, Ankara puede aumentar su presencia en el Cáucaso, incluso sin abrir sus fronteras. Esto significa un aumento de la influencia turca en Armenia, lo que a su vez implica un aumento de la influencia turca en el Cáucaso Sur. Pero ellos dicen, lo sentimos, pero existe una promesa política personal del señor Erdogan al señor Aliyev. Así que, a pesar de que entendemos que la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía es beneficiosa, Turquía, pero aún así Azerbaiyán es más importante que Armenia. Lo único en lo que coinciden todos los expertos es en que, independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos en las relaciones turco-armenias, serán mucho mejores que las relaciones de los países del Cáucaso con la Rusia actual. En los últimos años, Rusia ha perdido todo el poder que tenía sobre la región, cediendo ese lugar a Turquía. Rusia será finalmente expulsada de la región si esto es cierto. Y al parecer no tiene ninguna palanca ni forma de influir en esto. Es decir, ya se perdió el momento oportuno. Todo lo que Rusia podía hacer, tenía que hacerlo en 2020. Algo así solo lo habíamos visto en películas de Hollywood y ahora también en la realidad. Al ministro en Nepal, durante las protestas, lo evacuaron con cuerdas descendidas desde helicópteros. De hecho, les recuerdo que las autoridades de Nepal, a principios de septiembre, prohibieron en el país muchas aplicaciones de mensajería y redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y YouTube. Los habitantes locales se manifestaron en contra de esta decisión, organizando protestas en muchas ciudades del país. Espero mucho que algún día vean imágenes como estas desde Moscú. ¿Pero de qué estoy hablando? Rusia no es sumisa. ¿Y acaso son capaces de derrocar el régimen de esa manera? Mientras tanto, se estaba preparando un atentado contra el principal propagandista del Kremlin, Solovyov. De esto habló el propio propagandista. Dice que el hombre supuestamente colaboraba con los servicios secretos ucranianos, vigilaba a Solovyov y seguía sus movimientos por la ciudad. Pero luego, por alguna razón, regresó a Ulyanovsk y allí fue donde lo encontró el FSB. Pero ni siquiera los propios rusos creyeron en este espectáculo. La verdad, parece un tipo raro, si soy honesto. Solovyov es simplemente un regalo para la propaganda ucraniana. Deberían incluso pagarle un extra por su brillante labor subversiva en la retaguardia profunda en vez de preparar un atentado contra él. Lo más probable es que alguien de los nuestros quisiera deshacerse de él, pero ahora le van a atribuir colaboración con todos los servicios de inteligencia del mundo. Y es aún más probable que, en realidad, nadie estuviera preparando ningún atentado. Y todo esto es un teatro para mantener a Solovyov a flote. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucranianos Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos!